Segundo. Bienvenidos a esta clase titulada Interpretando los símbolos del programa Dolor de Healy. Este programa es uno de los programas que en muchas ocasiones yo me he encontrado que es un poquito controversial. ¿Por qué? En primera, porque su nombre está como dividido. Recuerden que todos los programas en Healy que tienen una diagonal me habla de dos partes que están contenidas en un solo programa. El programa Dolor es el programa que le corresponde a la sección de microcorrientes. El programa Estimulación le corresponde a la parte del análisis de resonancia. ¿Se va entendiendo o más o menos? Es decir, tanto Dolor y Estimulación son los mismos programas, pero si ustedes se van a la app azul o a la Heal Advisor Analyze y se van al programa a todos los programas y buscan el programa de Dolor, no lo van a encontrar. No existe. Van a encontrar uno que dice estimulación. Y si ustedes se meten a ver qué programas o qué contenido tiene este programa de estimulación, se van a dar cuenta que son exactamente los mismos programas, todos con números romanos. Bueno, entonces, en el programa de la app azul, vamos a manejarlo como estimulación. Ese es otro sentido, tiene otra interpretación. Pero en el programa de microcorrientes o en la app rosa, vamos a trabajarlo desde el punto de vista de dolor. ¿Qué características tiene este programa? Vamos a ver. Programa Dolor Estimulación. El programa Dolor Estimulación de la app de microcorrientes de Healy es usado para el tratamiento de diversos tipos de dolor con frecuencias en microcorrientes eléctricas. Este método terapéutico, al no ser tóxico ni invasivo, ha sido utilizado por profesionales de la salud tanto para el control del dolor como las terapias de rehabilitación de fisioterapia. Este programa no utiliza la técnica de feedback o IMF que otros programas de Healy utilizan. La razón de no utilizarlo es la de aportar al cuerpo el paquete de frecuencias comprobadas para el tratamiento del dolor en sus diversas manifestaciones. El dolor tiene diversas clasificaciones y por ende diversos tratamientos según el tipo de dolor. Bien, bien. El programa de dolor, dentro de lo que es la aplicación de Healy, ustedes recordarán, como lo vimos en el programa de El programa Dolor de Healy nos ayuda en el alivio y tratamiento holístico de algunas de las condiciones de dolor más comunes. Perdón, ahí no sé qué pasó. Bien, decíamos, el programa de... Voy a dejar de compartir mi pantalla, discúlpenme, es que tengo aquí un pequeño problema técnico. Un segundo. Permítanme un segundito. Bien. Bien, decíamos que el programa de dolor, diferente a otros programas, no aporta lo que son los programas en microcorrientes a nivel personalizado. Recuerden que todos los demás programas, en la mayoría de sus subprogramas, tienen una pequeña letra que dice IMF. Esa letra de IMF significa Individualized Microcurrents Frequencies. ¿Qué quiere decir esto? Que hace la función de lo que es un feedback. El equipo emite una frecuencia, al emitir la frecuencia hay una respuesta y el dispositivo Healy va evaluando cómo está respondiendo el cuerpo ante ese estímulo. A eso se le conoce como feedback. Conforme el cuerpo vaya avanzando y vaya recibiendo esa frecuencia, cuando el cuerpo ya no requiere de esa frecuencia, el dispositivo automáticamente la anula. ¿Okay? Esa es la razón
por la cual a veces vamos a encontrar que en el tiempo convencional dice va a durar 55 minutos y termina a la media hora. ¿Por qué? Porque el cuerpo recibió las frecuencias y cuando ya no necesita esas frecuencias, corta y entonces el tiempo se reduce. Pero también puede pasar todo lo contrario. Hay frecuencias o programas que dicen dura 55 minutos y ya llevamos casi 2 horas y el programa sigue corriendo. ¿Por qué pasa eso? Precisamente por ese tipo de respuesta de feedback. Eso lo hacen prácticamente la mayoría de los programas contenidos en microcorrientes. Sin embargo, este programa de dolor estimulación no lo hace, ¿okay? No tiene esa capacidad. ¿Por qué no lo hace? Porque al final de cuentas, este programa está hecho para transferir frecuencias que se han comprobado que sirven para tratamiento de dolencias específicas según su programa. Ejemplo, tenemos este que tenemos aquí en el siguiente, permítanme. Tenemos este de dolor estimulación, digo dolor crónico. El dolor crónico requiere de un tratamiento constante. Bueno, para tratar el dolor crónico como tal, que estábamos platicando hace un momento, no requerimos forzosamente de hacer esa función de feedback. No es necesario, no es obligatorio, porque lo que queremos es dar un tipo de analgesia ante la situación de los receptores del dolor. ¿Qué hace este programa de dolor crónico? Vamos a entenderlo, vamos a desmenuzarlo, a interpretarlo. Dolor crónico. El símbolo correspondiente al subprograma dolor crónico hace referencia a una cabeza con un rayo. Esta imagen nos da la idea de lo molesto e incómodo que es el dolor para los sentidos sensoriales. El dolor crónico se ha catalogado como la primera causa de discapacidad laboral en el mundo. El dolor crónico ha sido definido como aquel dolor que persiste o recurre más allá de 3 meses. El dolor crónico puede aparecer en cualquier parte del cuerpo y suele causar una serie de sensaciones similares en aquellos que lo padecen. Este tipo de dolor puede causar de forma progresiva una pérdida del apetito, puede interferir en la vida de la persona, causando problemas de autoestima y depresión al verse incapaz de hacer frente a su situación. El dolor crónico puede estar asociado o causado por diversas condiciones adyacentes como son las infecciones, las lesiones, el cáncer, problemas neurológicos, la fibromialgia, las neuropatías, las amputaciones, los padecimientos autoinmunes entre muchas otras condiciones o causas. Bien, el dolor crónico, como bien lo dice esta diapositiva, es la primer causa de discapacidad laboral en el mundo. De hecho, el dolor crónico tratado con fármacos es uno de los grandes negocios de las farmacéuticas. Precisamente porque el dolor crónico, al ser incapacitante, la gente hace lo que sea necesario por seguir su vida cotidiana. Esa es la razón por la cual equipos electromédicos tienen hasta cierto punto registros sanitarios. El dispositivo Healy, en su sección de microcorrientes, cumple las funciones de lo que hace un dispositivo electromédico para el tratamiento del dolor. En el mundo holístico, en el mundo terapéutico, en el mundo pues de la fisioterapia, existen ciertas técnicas como son los dispositivos electromédicos llamados TENS, que a través de frecuencias de bajo rango pueden emitir la sensación de analgesia o de desinflamación y permite que la persona pueda llevar su vida cotidiana. De hecho, en tiendas de autoservicio podemos encontrar muchos de estos dispositivos para el tratamiento del dolor. Pero, ¿qué diferencia tiene Healy con referencia a todos esos tipos de equipos? Bueno, una de ellas, la principal, es que se manejan en microcorrientes. Healy maneja microcorrientes. ¿Qué quiere decir esto? Las microcorrientes son microamperes. Los microamperes son las señales que las células emiten entre sí
para poderse comunicar, para mandar información o mensajes entre sistemas, entre órganos y entre células. Entonces, esto hace que la manera en cómo Healy transfiere sus estímulos no sea algo agresivo, no es algo no solamente invasivo, tampoco es tóxico. Eso es lo que hace que las microcorrientes sean más seguras y muy eficientes. Cuando hablamos del dolor crónico, debemos pensar en cualquier condición crónica. ¿Cómo se cataloga una condición aguda versus crónico? Lo crónico es cuando ya tenemos cierta condición de malestar por un lapso de tiempo mayor a 3 meses. Entonces, toda dolencia que ustedes padezcan, que ya tenga más de 3 meses, ya entra en el rango de dolor crónico. ¿Ok? Causas del dolor, hay muchísimas. De verdad, es una especialidad, la técnica del dolor, es una especialidad médica incluso, que va a ir tratando la situación para cada paciente, porque no todos vamos a tener las mismas causas. Todos podemos tener dolores similares, pero la manera en cómo se fue desarrollando, se fue degenerando el sistema para generar dolor es individual, cada uno de nosotros. Puede haber dolor neuropático, puede haber dolor fantasma, puede haber dolor por cáncer, puede haber dolor autoinmune, puede haber dolor agudo, en fin, o sea, los dolores son vastos. Nosotros en el mundo de Healy lo que buscamos es tratar de entender qué opciones me ofrece Healy, tanto a mí como usuario, o a mis consultantes o mis clientes, a los que yo pueda compartir el Healy, si yo estoy distribuyendo Healy. Bueno, el dolor crónico, cuando nosotros lo hemos usado, si nosotros no entendemos lo que estamos haciendo, va a pasar lo siguiente, y tal vez a muchos de ustedes les ha pasado o han recibido el siguiente comentario. Cuando usé el programa de dolor, me funcionó maravillosamente bien, se me quitó el dolor. Pero al lapso de 2, 3 horas, el dolor regresó. No con la misma intensidad, pero sí el dolor, y ahí se mantiene. ¿Por qué llega a pasar esto? Pues precisamente porque este tipo de tratamientos de este programa de dolor debe ir complementado con otros sistemas de healing. Este programa de dolor por sí mismo va a cumplir la función de analgesia, ¿ok? Pero no va a corregir el problema desde su fondo, porque el propósito de este programa es precisamente el trabajar la condición de dolor en diferentes partes. No quiero decir que no funcione, sí funciona, pero la ventaja que tenemos con Healy es que podemos tratar las condiciones de dolor desde sus causas. Y para ello debemos ir interpretando qué es lo que está pasando con cada persona. Entonces, de entrada, todo lo que es dolor crónico, el programa de dolor crónico, me va a ayudar en cualquier condición de dolor, pero debe ir acompañada en base a otros subprogramas de otros programas para que tenga un alcance de mayor profundidad y de mayor eficiencia y de mayor alcance. Entonces, eso es lo que vamos a empezar a analizar en este tipo de capacitaciones. Como bien lo comentábamos, este icono, el que están viendo ustedes aquí, tiene una cabecita, o sea, es una cara lo que están viendo. Es una persona que tiene sus cabellos arriba, me habla de lo que es la cabeza, de un dolor como prácticamente lo que conocemos como una jaqueca, o como puede ser no tanto una migraña, porque el de migraña está aquí abajo, como que estamos viendo acá, y el de migraña tiene 2 rayas, es decir, es un dolor de cabeza mucho más fuerte, más de los sentidos. Pero este tiene que ver con el sistema nervioso central a nivel del cerebro, cuando tengo yo molestias que me están afectando mi capacidad sensorial. Eso es lo que me representa este tipo de dolor. No me habla del dolor crónico, por ejemplo, de espalda baja. No me habla del dolor crónico de alguna articulación, de alguna cirugía. Para eso tenemos otro tipo de programas. ¿Lo puedo combinar? Sí. ¿Ok? Porque lo que va a hacer este tipo de programa de dolor crónico es trabajar a través de los receptores neuronales del dolor. ¿Ok? Me los va a trabajar, me va a permitir que se bloqueen y no se emita esa sensación de dolor. Por eso es que tiene la sensación de ser un efecto tipo analgésico. ¿Ok? Entonces, no va a ser correctivo, va a ser un tratamiento analgésico
lo cual me va a permitir llevar una vida funcional, pero sobre todo el que tenga yo las condiciones para seguir mi tratamiento de recuperación. ¿Ok? O sea, si nosotros queremos que este programa nos cure del dolor de por vida, no va a pasar. ¿Vale? Entonces tenemos que ser muy centrados, muy concisos en lo que va a hacer este programa para que yo lo pueda aplicar de manera eficiente y de manera consciente de qué es lo que estoy haciendo con este programa. Espero que esto se vaya entendiendo. ¿Sale? Porque miren, desafortunadamente, dentro de lo que es este mundo holístico de healing, y se entiende, mucha gente está desesperada y a healing lo ven como una alternativa más o una de las últimas opciones porque ya no saben qué hacer. Y como Healy sí funciona, afortunadamente funciona, eso es una de las ventajas, pero tampoco podemos otorgarle capacidades cúralo todo. Eso no puede ser un producto milagro. Y no podemos decir, esto te va a quitar todos tus problemas, esto te va a sanar del cáncer, esto te va a sanar de tus problemas autoinmunes. No, discúlpenme, eso no funciona. Así no funciona Healy. ¿Healy qué hace? Healy a través de sus impulsos en microcorrientes y la transmisión de la información para impactar el campo de información y corregir ese conflicto informacional, lo que hace es activar los procesos propios de recuperación y sanación del cuerpo. Eso es lo que hace Healy. Healy no cura nada, que quede claro. Healy me va a ayudar en los procesos en los que yo necesito activar en mi cuerpo para poder restablecer mi salud. Espero que esto se vaya comprendiendo, porque de repente he escuchado que dicen, es que Healy te va a curar de esto y te va a curar del otro, y no es cierto. De hecho, he tenido pláticas con algunas personas que se quejan de que les prometieron que les iban a curar y no se han curado. Y no queremos llegar a ese extremo. Hay que tener un poquito más de ética y responsabilidad sobre lo que vamos a hacer o cómo estamos promocionando Healy. Repito, Healy es un dispositivo que me va a ayudar a reactivar los procesos de autorrecuperación, de autosanación, a los que conocemos como homeostasis propios del cuerpo. ¿Vale? Esos procesos es lo que hace Healy. Bueno, eso es lo que hace este programa de dolor crónico. ¿Qué hace el siguiente programa? Dolor de espalda crónico. Vamos a ver. Dolor localizado. Dolor de espalda. El símbolo del subprograma dolor de espalda o dolor localizado, como está en la versión en inglés, nos da indicaciones de su acción sobre las dolencias de la columna vertebral. El dolor de espalda suele aparecer aparentemente sin una causa específica. Existen factores que pueden aumentar el riesgo de padecer dolor de espalda. 1. La edad. El dolor de espalda es más común a medida que envejeces, a partir de los 30 o 40 años. 2. La falta de ejercicio. Los músculos débiles y no utilizados de la espalda y el abdomen pueden causar dolor de espalda. Bien, miren, cuando tengamos algún problema de espalda, lo vamos a ver más adelante, cada dolor, normalmente por la sensación que esto nos genera, pues lo vemos como una o con una connotación negativa, algo que tenemos que eliminar. Lo que no consideramos normalmente, porque tampoco está en la cultura médica, en la cultura del cuidado, es que el dolor, al final de cuentas, es una señal de alarma. Una. Y dos, es una señal de autocuidado. El dolor muchas veces nos protege de seguirnos lesionando. Ojo con esto. Si yo veo el dolor como algo que debo eliminar o debo callar, que es la cultura convencional, la cultura académica, me pierdo la oportunidad de interpretar esa señal que el cuerpo me está emitiendo a través del cuerpo, a través de las sensaciones de dolor, de en qué región me está doliendo y qué representa eso a nivel tanto ontológico como biológico. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que cada hueso, cada diente, cada órgano, cada sistema tiene una correlación directa con algún aspecto de mi vida. Entonces, si yo no sé interpretar, porque no nos lo enseñaron, al final de cuentas, no crecimos con esa cultura,
pues no vamos a poder saber por qué me duelen los hombros, por ejemplo, o por qué me duelen las cervicales, o por qué me dio una gripa, o por qué se me está enterrando una uña, o por qué se me cayó el diente incisivo, en fin, o sea, todo tiene una razón de ser. El dolor es la señal de alarma que como síntoma me advierte de que algún sistema interno necesita y requiere de atención urgente. Cuando nosotros no le prestamos atención al dolor, este se va a ir haciendo cada vez más fuerte, más se va incrementando. El primer aviso es un síntoma de molestia o de malestar. El segundo aviso es una molestia de dolor agudo. El tercer aviso es un dolor crónico más intenso. El cuarto aviso ya es un padecimiento. El quinto aviso es una disfunción de algún sistema o lesión de un sistema. El sexto aviso es una amputación o un accidente. Y el séptimo aviso prácticamente es la muerte. Entonces, todo empieza por una señal de advertencia. Y los síntomas en el cuerpo, todos los síntomas que son de malestar, nos están avisando de que algo no estamos atendiendo. En otras clases yo he comparado este proceso como cuando nosotros vamos en el carro, vamos conduciendo y de repente se prende la señal de aceite del motor y nos empieza a avisar, nos empieza a parpadear, nos empieza a pitar de que hay una señal ahí. Si esa señal a mí me es molesta, tal cual lo que es un dolor, pues yo puedo agarrar, desconecto el fusible de esa señal y acallo esa señal. ¿Corregí el problema? No, desafortunadamente no. Ese problema se va a ir incrementando, que es lo que platicábamos ahorita. Lo que nosotros hacemos con los analgésicos es precisamente eso, es precisamente acallar las señales de dolor, acallar la conciencia, para entonces yo seguir mi vida cotidiana, pero sin prestar atención en dónde está el problema. En este caso en el carro, está en el nivel de aceite del motor. Y si no lo atiendo, sabemos que va a pasar poco tiempo después. Pues lo mismo pasa con nosotros en el cuerpo. Entonces, por eso decíamos, el dolor es una señal de advertencia, de aviso, de protección. Entonces, antes de ser tratado, debe ser interpretado. Esa es la manera correcta del dolor. Entonces, en el caso del dolor de espalda, si yo traigo un dolor específico, lo correcto es que me vaya yo informando de qué zona me duele, que vamos a ver más adelante, y qué representa esto. ¿Qué es lo que tengo yo que trabajar en mi vida o qué aspectos debo atender para poder atender? Miren, obviamente no va a ser lo mismo que a una persona de unos 20 años le duela la espalda que a una persona de 60, 70 años. O sea, se entiende que hay ciertos factores también de desgaste propios del uso del cuerpo. Esos factores se deben considerar: la edad de la persona que tiene la dolencia, sus hábitos, a qué se dedica, su postura, cuánto tiempo trabaja sentado, cuánto tiempo hace ejercicio, si es que hace ejercicio, sus hábitos de vida, cuántas horas duerme, etcétera. ¿Qué otros aspectos debemos considerar? Vamos a ver. 3. El sobrepeso y obesidad. El exceso de peso corporal representa una sobrecarga para la espalda. Esta parte también a veces no la consideramos. A veces traemos sobrepeso, no solamente traemos ya unos años encima, sino también peso corporal encima, pero también podemos llegar a caer, a estar cargando peso extra es emocional, responsabilidades que no nos competen. Eso lo vamos a ver más adelante. Bueno, ¿qué otros aspectos debemos considerar con el dolor de espalda? 4. Trastornos psicoemocionales. Las personas propensas a la depresión y la ansiedad parecen correr un mayor riesgo de tener dolor de espalda. El estrés puede provocar tensión muscular, que puede contribuir al dolor de espalda. Asimismo, en cualquiera de estas situaciones pueden estar implícitos algún conflicto emocional. Mire, normalmente esta parte psicoemocional no la asociamos con ciertas dolencias. Sin embargo, como lo vamos a ver más adelante, hay ciertos aspectos que si nosotros no los atendemos, se van a manifestar en dolor sin que haya una lesión
física aparente. ¿Cuándo nos referimos a este tipo de cosas? Por ejemplo, si yo me estoy viendo obligado, voy a poner un ejemplo bien sencillo. Si me estoy viendo obligado a hacer algo que yo no quiero hacer, lo primero que me va a empezar a doler es el nervio ciático. El nervio ciático me va a detener, me va a imposibilitar, es la fase de recuperación que me va a hacer sentir a mí que no puedes seguir andando por ese camino, porque no es lo que tú requieres, no es para ti, no te gusta. Y puede ser un trabajo, puede ser un ambiente, puede ser una sociedad, puede ser una relación, ¿ok? Puede ser, ¿qué más les gusta? Un estilo de vida, etcétera. Ahí cuando yo ya no estoy haciendo lo que a mí me gusta, lo que me satisface, lo primero que me va a empezar a doler es el nervio ciático, ¿vale? Entonces, nada más para que se vayan dando una idea. Y no quiere decir que yo me haya lesionado el nervio ciático. Pero el nervio ciático, por el sentido biológico y lo que hace cada sistema, me va a mandar la señal de, hey, por ahí no es. No caminas, no sigas por ese andar, porque no es lo que queremos o ya no es para nosotros. Entonces, ese es un pequeño ejemplo de cuando a veces las dolencias están asociadas a algún aspecto psicoemocional y no siempre lesional. ¿Vale? Bien. ¿Qué otro aspecto tenemos que considerar con el dolor de espalda? 5. Fumar. Los fumadores tienen tasas más elevadas de dolor de espalda. Esto puede ocurrir porque fumar provoca tos, lo que a su vez puede derivar en una hernia de disco. Fumar también puede reducir el flujo de sangre y oxígeno hacia la columna vertebral y aumentar el riesgo de osteoporosis. Bien, esta parte, no solamente el fumar, sino, por ejemplo, consumir alimentos muy ácidos, como es los refrescos carbonatados o las bebidas carbonatadas, y súper endulzadas, y sobre todo endulzadas con azúcares refinadas, todo lo que acidifique mi sistema lo va a descalcificar. Entonces, cuando yo tengo una dolencia específica, ojo con esto, sobre todo en las lumbares o en las caderas, me puede hacer referencia a una descalcificación. Esta descalcificación puede generar dolores crónicos, dolores de verdad muy fuertes e insoportables. Por ejemplo, lo que conocemos como el dolor de lumbalgia, las lumbalgias o el lumbago. Estas dolencias pueden estar asociadas a una descalcificación. Hace ratito le pedí permiso a Blanquita para comentar su caso. En el caso de ella, es una persona que le he ido yo asesorando en algunos aspectos de su estilo de vida. Y me marca y me dice, bueno, me manda un mensaje y me dice, tengo un dolor en las lumbares que no soporto, no lo aguanto. Y ya probé de todo, ya probé los programas de Healy y no me sirven de nada. No se me quita el dolor. Y me pregunta, en base a la experiencia terapéutica, le pregunto, en base a la edad, que considerando estos factores que ya vimos ahorita, le pregunto, Blanquita, ¿hace cuánto no se hace un estudio de densitometría ósea? Y me dice, ay, hace mucho. Y dije, ¿cómo salió? Dice, pues la verdad es que no me acuerdo porque no quiero ni ver porque andaba mal. Dije, bueno, pues entonces urge saber cómo está ahora para poder saber de dónde provienen esas dolencias. Porque miren, la descalcificación duele. Ok, ojo con eso, ¿eh? No siempre todas las dolencias son lesionales o son mecánicas. También tiene que ver, sobre todo en la parte de las lumbares, en las caderas o el fémur, tiene que ver con una descalcificación. Entonces, la Blanquita se lo hizo y sí salió sumamente lesionada. Entonces, Blanquita ahorita está al punto de que no le permito que me cargue nada, de que no le permito que use zapatos resbalosos, que no se me vaya a caer porque puede ser un problema serio. En fin, o sea, tiene que tener cuidado porque tiene un nivel de descalcificación un poquito fuerte. Por eso le decía, tenga paciencia, siga tratando su nivel de calcificación, porque aunque nosotros tengamos esas dolencias, si yo utilizo solamente dolor crónico, me va a dar lo que dijimos, un alivio como si me estuviera yo tomando un analgésico. Ventajas, pues bueno, no es tóxico ni tampoco es invasivo, pero su efecto va a ser temporal. Entonces, ¿qué es lo que debo hacer? Integrar los programas de dolor, tanto el dolor de espalda como también el dolor crónico, combinado con otros programas que me van a ayudar a calcificar nuevamente los huesos.
¿Cuál es el programa que yo debo utilizar forzosamente para este tipo de condiciones de descalcificación? Forzosamente debo utilizar meridiano de vejiga y meridiano de riñón. Esos dos programas. Forzosamente. Si yo quiero restablecer lo que es la calcificación de mis huesos. Debo usar también armonía en los huesos, obviamente, y también, obviamente, puedo empezar a utilizar lo que es los programas de dolor para dar alivio, complementado con suplementación que me va a ayudar a asimilar y a fijar el calcio en mis huesos. Miren, personalmente, esto es personal, así como esta clase es muy personal, les agradezco que me estén escuchando, pero tampoco me tienen que creer. Yo no soy partidario de que te digan, ¿sabes qué? Ponte los programas de nutrición digital para nutrir tus huesos, para ponerte aminoácidos, para ponerte proteínas, para ponerte minerales, para ponerte vitaminas. Yo no soy partidario de eso. ¿Sí me van a ayudar? Sí. Sí me van a aportar ese extra vibracional que el cuerpo necesita para poder asimilar y hacer todas esas síntesis que se hacen, pero no me va a aportar el calcio que yo requiero para poder fortalecer mis huesos. ¿Se entiende? Por eso estoy usando el programa de meridiano de vejiga, meridiano de riñón, armonía en los huesos, que junto con la suplementación va a permitir que eso tenga una absorción más rápida, más eficiente y más de fondo, que si yo no usara esos programas. Espero que esto se vaya entendiendo. Bueno, eso es lo que hacemos prácticamente cuando analizamos o tratamos una condición de dolor de espalda. Como dijimos, el dolor crónico sirve para trabajar esas condiciones de los receptores del dolor. Cualquier tipo de dolor, llámese dolor de cáncer, llámese dolor de artritis, llámese fibromialgia, llámese lesión, llámese fractura, o sea, para eso me sirve, para bloquear. Pero su efecto va a ser temporal y por eso debe ser complementado con otros tratamientos. ¿De qué es una maravilla? Lo es. ¿Okay? Que quede claro esto, que es una maravilla para el tratamiento del dolor. ¿Puedo utilizarlo varias veces durante el día? Sí, cada vez que tengo dolor. Tanto el dolor crónico como el dolor de espalda crónico o dolor localizado, como dice en inglés. Lo mismo pasa con el siguiente programa o su programa, el número 3. El número 3 tiene esta connotación. Vamos a ver. Número 3 romano. O dolor maxilodental localizado. El símbolo de este subprograma nos hace clara referencia al tipo de dolencia sobre el cual va a traer alivio. Recordemos que el dolor en sí mismo tiene la función de advertir como señal de alarma de alguna situación que debe ser atendida. Aunque este programa nos puede dar alivio ante una situación de dolor en la región maxilodental, hemos de descartar la causa del dolor y darle la importancia que esta señal está advirtiendo. Existen múltiples factores que pueden causar este tipo de dolor. En ocasiones, el dolor es muy agudo, intenso y fácil de localizar, pero, en otras ocasiones, no es sencillo determinar dónde se origina el dolor. Es por ello que a veces hacen falta pruebas complementarias, como radiografías y revisión más a fondo de un especialista. Las causas más comunes que pueden provocar este tipo de dolor son infecciones, caries, sensibilidad dentinaria, trauma oclusal, muelas del juicio, dolor de origen cardíaco, debilidad renal, entre otras posibles causas. Miren, esta parte, y más cuando hacemos un análisis de resonancia de Healy, y nos parte, o más bien nos indica que tenemos que ver la parte del programa de estimulación y me salen, por ejemplo, programas de el número 3 como primera instancia y también me sale programas de meridianos y puede estar asociado a un problema de meridiano de riñón o meridiano de corazón. Bueno, ¿qué me está diciendo? Que hay una condición que se está reflejando en la boca que puede estar asociado a una condición de salud ya un poquito delicada. Bueno, por eso repito, el análisis de resonancia es un análisis que no debe interpretarse literal. Es un análisis, es una aplicación
que también se debe tomar con cierta seriedad porque no es tan fácil en algunos aspectos a veces hacer la correlación de la intención con lo que nos dice el programa. Por eso, conocer estas características es esencial para poder interpretar adecuadamente el análisis de resonancia. Y curiosamente, a veces lo hacemos al revés. Queremos empezar por el análisis de resonancia porque tiene la capacidad de transmitir frecuencias a distancia y olvidamos que todo tratamiento físico también debe llevar un tratamiento físico. No estoy diciendo que no debamos usar la parte psicoemocional o la parte energética o la parte informacional. Obvio, tenemos que hacerlo, pero recuerden, todo tratamiento físico del cuerpo requiere tratamientos físicos, ¿ok? Como soporte. Y la terapia de microcorrientes nos ayuda a ello. Bueno, es lo que estamos diciendo. Recuerden que los dientes son un microsistema, como decíamos hace ratito. Empezamos, de hecho, esta plática hablando de ello. El sistema el microsistema dental tiene conexiones nerviosas con diversos sistemas y órganos del cuerpo. Pero también comentábamos que cada diente, cada parte de nuestra boca, cada pieza dental, tiene una correlación igual que todos los órganos con algún aspecto de nuestra vida. Entonces, ¿qué es lo que sería lo óptimo si yo soy, por ejemplo, ya terapeuta o soy dentista? Pues conocer de este tipo de aspectos me permite a mí entender qué está pasando dentro de la persona, dentro de sus sistemas y hacer una correlación de lo que me está diciendo el cuerpo junto con lo que está haciendo o me está reflejando el sistema, el análisis. Esto va a permitir que mi conclusión, mi análisis de todo lo que está aconteciendo pueda determinar un tratamiento más específico y más eficiente. Los dientes, al ser parte del sistema óseo, no importa que estén conectados solamente con el sistema nervioso, eso también es importante, pero el sistema óseo, recuerden esto y esto es para los nuevos, para los que no conocen mucho de esto, todo problema, así como dijimos hace ratito de la osteoporosis, pero todo problema óseo, incluidos los dientes, toda debilidad, toda dolencia, toda caries, toda molestia en los dientes, tiene que ver con una deficiencia de la energía renal. Por ejemplo, cuando una persona ya empieza a envejecer y su energía vital empieza a bajar y sus riñones no tienen la capacidad de almacenar y de distribuir esa energía vital, los dientes empiezan a debilitarse y a caer. Pero antes de que eso pase, duelen. Y van al dentista y les hacen placas y les dicen es que todo está perfecto, no tienes ninguna caries, no tienes inflamación, no tienes nada, pero la persona simplemente no puede morder, le duele y siente como si se le estuvieran aflojando, aunque físicamente no tenga ninguna característica de esta. Bueno, todo eso es previo a lo que es una deficiencia de energía vital de parte de los riñones. Los riñones no tienen la energía suficiente para nutrir todo el sistema óseo. Todos los órganos y sus meridianos tienen una correlación en procesos biológicos y bioenergéticos para nutrir diferentes partes de los sistemas. Y ahorita lo vamos a ver con el siguiente programa. Entonces, siempre que yo tenga un problema del sistema nervioso y ahora en este caso huesos, que son el sistema dental, que repito, están correlacionados, tengo que pensar en tanto en el meridiano de riñón como en el meridiano de vejiga. ¿Okay? ¿Debo trabajar los dos? Sí, para fortalecerlos. ¿Qué va a hacer esto? Lo puedo hacer tanto con Mahili como con Healy. Tengo diferentes programas. Por ejemplo, si yo quiero fortalecer mi riñón, específicamente sus funciones y su energía, en el programa de ciclo profundo H tengo meridianos hombre y meridianos mujer. Si yo soy hombre, pues me pongo meridianos hombre. Ahí sí se usa de manera literal. Ahí sí se utiliza en base a su nombre. ¿Por qué? Porque miren, al final de cuentas, la capacidad depurativa de un hombre al de una mujer es diferente. Las funciones fisiológicas son las mismas, pero la capacidad es completamente diferente. El hombre tiene la necesidad de depurar más y de filtrar más toxinas que la mujer. Entonces, esto me ayuda mucho a fortalecer tanto los riñones de un hombre o los riñones de una mujer. Tengo los programas de meridianos
tanto de vejiga como de riñón. Y en el McHili tengo varios programas. Tengo el meridiano, tengo el programa de cargar el agua, pero también tengo los programas para trabajar o fortalecer los riñones. Y de esa manera voy trabajando lo que es el sistema dental si tengo una molestia. Y a la par, complemento con este programa de dolor maxilodental. ¿Se entendió esta parte? Si yo nada más utilizo el programa maxilodental y no trabajo esas partes, mis dolencias van a continuar. Ahora, ojo, si ya tengo una enfermedad, una caries, una infección, debo atenderme con un especialista. ¿Me explico? Supongamos que me da ahorita en la tarde y se atraviesa mañana el domingo, no encuentro un dentista bueno, trabajarlo sí me va a dar tiempo, me va a permitir llevar una vida funcional sin tanto dolor, a lo mejor con una ligera molestia, pero el lunes pues ya voy a buscar quién me atienda de manera urgente. O sea, esto no sustituye la atención médica, por favor, porque al final de cuentas esto también es una especialidad y una especialidad de mucho respeto y de admiración para quienes practican este tipo de técnicas. Entonces, todo debe ser complementario. Recuerden, Healy es un dispositivo holístico que debe ir acompañado de una vida holística. ¿Vale? Si Healy queremos que lo haga todo por nosotros, estamos mal. Ahí de verdad se van a decepcionar porque van a decir, no, hombre, tanto dinero que gasté, pues para que no me sirva de nada, ¿no? Es que Healy sí funciona bien. Healy hace maravillas. Lo que hay que hacer es aplicarlo de manera adecuada. ¿Vale? Bien. Ahorita contestamos preguntas, ya estamos casi por terminar la parte teórica y entramos a la parte de después, preguntas y respuestas. Vamos a ver el siguiente programa o subprograma del programa de dolor, que es el número 4. El número 4 es un programa que también está correlacionado con los otros que vimos. O sea, si se van dando cuenta, todos de una u otra forma están correlacionados. El número 4 tiene una importancia bien importante. Vamos a ver. Número 4 romano o articulaciones local. El símbolo de este subprograma es muy explícito, claramente nos indica que las frecuencias en microcorrientes nos aportan alivio al dolor en las articulaciones. Local se refiere a que podemos utilizar los electrodos autoadheribles en la articulación para tratar el dolor. Sin embargo, como en el caso del subprograma 3 o maxilodental, hemos de interpretar qué es lo que el cuerpo nos está advirtiendo con el dolor sobre alguna articulación específica. Analicemos algunas de las dolencias articulares más comunes y la correlación que este subprograma pueda llegar a tener con otros programas de Healy. Bien. Las articulaciones, todo lo que son articulaciones, tienen un sentido en el cuerpo. Tienen una valía y cuando tengo una lesión en una articulación, el cuerpo me está gritando, de verdad, ahí sí es un grito de dolor sobre algo que he sido omiso, que me he dado la vuelta, que no he querido atender. Vamos a ver primero qué representan las articulaciones. Primero, entendamos qué son y qué hacen las articulaciones. Las articulaciones son la unión entre dos o más huesos, o un hueso y un cartílago. Las articulaciones nos permiten mover y dirigir las estructuras óseas y de sostén del organismo. Responden a los cambios de orientación en la vida y sus dificultades. Por ello, cuando hay una dolencia específica, hemos de prestar atención e interpretar su dolencia. En su generalidad, toda dolencia de articulaciones representa una carencia de flexibilidad frente a las situaciones de la vida. Miren, supongamos que a mí me duele el tobillo, o me duele la muñeca, o me duele la cervical, o me duele el hombro. Toda articulación, toda articulación. Obviamente es la unión de dos huesos que tiene un sistema de soporte o de colchón que está gracias a los cartílagos, pero que están unidos a través de lo que son ligamentos y están unidos estos ligamentos con los músculos. Es un sistema no solamente de muelleo, es decir, que me permiten moverme libremente. Para eso me sirven las articulaciones, para moverme. Si yo quiero ir a algún punto específico y de repente me arrepiento y cambio de dirección, ese cambio lo logro gracias a las articulaciones. Entonces, toda situación de articulación me habla de un conflicto de orientación.
¿Hacia dónde voy? Miren, digo, no sé qué porcentaje de la humanidad, pero un muy buen número de humanos en este planeta muere sin saber de qué se trató la vida. ¿Qué hacían aquí? ¿Para qué vinieron? Literalmente viven el típico proceso biológico de nacer, crecer, reproducirse y morir. No tienen ningún sentido, no encuentran una orientación, un enfoque, un faro que les vaya dando guía. Eso es un proceso ánico. Entonces, bueno, no voy a hablar mucho de eso. El punto es que ese tipo de cambios de orientación son gracias a las articulaciones. Si puedo avanzar y moverme, es gracias a las articulaciones. Eso es función principal. ¿Ok? Pero cuando ya me empiezan a doler las articulaciones, tienen un sentido que debo yo interpretar y que si no lo trato, las articulaciones no van a sanar. Volvemos a lo mismo. Este programa de dolor estimulación va a servir como un ketorolaco electrónico que simplemente me va a quitar el dolor de manera temporal. Y no es la intención. La intención es que el ser vaya avanzando, vaya comprendiendo, vaya conociéndose y vaya transformándose. Eso es una persona holística. Esa es la vida holística de la cual estamos hablando. Si yo no veo la enfermedad o las dolencias como algo que deba yo utilizar de manera proactiva para interpretarla y para la transformación del ser, entonces pues mejor tómate un ketorolaco en lugar de ponerte las terapias, ¿me explico? Y después te vas a dar cuenta que tu estómago, tus riñones y tu hígado van a estar bastante lesionados, los cuales te van a obligar, sí o sí, a entender por qué te están causando este tipo de dolencias. Bueno, ¿qué representa esto? Vamos a ver. En la medicina holística, todo problema de articulaciones y su flexibilidad tienen su origen en una condición de ira acumulada, de rabia o resentimiento que nos hace obcecados ante una situación. La ira y resentimiento constante dañan las funciones tanto fisiológicas como energéticas del hígado y de la vesícula biliar. Toda articulación, todo ligamento y todo tendón es nutrido directamente por el sistema hepático. Entonces, toda condición de dolor articular ya nos está dando el aviso de que existen emociones estancadas o acumuladas de ira y resentimiento ante algunas situaciones que nos tienen paralizados o inflexibles. Miren, esto, para los que estudian conmigo en las clases de especialización, ahorita estamos dando un curso de meridianos. Estos temas los vemos a mayor profundidad. En las clases de especialización hemos aprendido que la vesícula biliar, específicamente, es la que me pone en acción. Cuando yo me enojo, difícilmente me voy a quedar estático. Me voy a levantar de donde esté y a tomar acción, ¿cierto? Bueno, eso es lo que hace la vesícula biliar. Pero cuando mi enojo se convierte en una emoción constante, esto se va a convertir en resentimiento o en rabia. La rabia y el resentimiento tienen la capacidad de endurecer, de hacernos rígidos, de hacernos inflexibles. Estos son parte de las leyes naturales del cosmos, es decir, cuando una acción llega a su punto máximo, se convierte en su opuesto. Eso es una ley de la polaridad. Bueno, lo mismo pasa con las articulaciones. Cuando yo estoy mucho tiempo con esas emociones, voy a empezar a afectar lo que son las funciones bioquímicas y fisiológicas tanto de la vesícula biliar como las del hígado y por ende las energéticas. Desde el punto de vista de la medicina china, lo que son todas las articulaciones, todas, son nutridas por estos dos órganos, tanto por la vesícula como por el hígado. Son los que me permiten ser flexibles. Cuando yo no tengo la condición de poder procesar la información, porque mi hígado está intoxicado, entonces lo voy a empezar a ver en la articulación. Recuerden que la articulación, su función es llevarnos a un punto específico. Yo enfoco, me pongo mi faro y voy dirigiéndome hacia un punto específico. Bueno, cuando tengo mal el hígado, hasta mi capacidad de visualización se nubla. Todo problema ocular también es responsabilidad del hígado y de la vesícula biliar. Entonces vean la correlación. Cuando yo no tengo la capacidad de ver hacia dónde voy,
mi rumbo es incierto. Entonces, como defensa, el cuerpo se pone rígido, se pone paralizado. No avances porque no sabemos a dónde vamos. ¿Se va entendiendo? Entonces, muchas dolencias tienen que ver con esa parte, en esa sensación de que estoy perdido en el espacio, que repito, no tengo ni idea de qué carambas hago en este planeta, ni para qué vine, mejor ya me voy. ¿Sí me explico? Entonces, eso, que la mayoría de la humanidad está así, aunado a con el estilo de vida que va a intoxicar el hígado, etcétera, más el sistema de control y dominación que me obliga también a tener cierta rigidez, pues es todo un sistema que me va a permitir desarrollar este tipo de condiciones o de dolencias. ¿Qué es lo que pasa o cómo puedo yo interpretar cada dolencia de articulación para poderla trabajar? Vamos a ver. El dolor de rodilla es causado por conflictos de desvalorización, obediencia y sumisión. Principalmente tenemos 4 tipos de conflictos en la rodilla. 1. Conflicto de desvalorización, sobre todo en referencia a unos resultados obtenidos no deseados y para nada satisfactorios. 2. Conflicto de sumisión y obediencia a una autoridad que nos pone en una encrucijada, no podemos obedecer o ceder, ni confrontarla. 3. Conflicto de la adolescencia, muy ligado al padre y la obediencia que nos marcó, la que afrontamos y cómo la afrontamos. 4. Conflicto de dirección. Las rodillas juegan un papel muy importante a la hora de efectuar un cambio de dirección, o lo que es lo mismo, la toma de decisiones. Rodilla derecha, yo he querido irme, he deseado irme, pero no he podido. Rodilla izquierda, me he ido, pero me pesa haberme marchado. Y vean, la articulación de la rodilla es la articulación más grande de todo el cuerpo. Pues la estamos poniendo como ejemplo para que más o menos ustedes vean la correlación de lo que puede representar un dolor de rodilla. Si yo pongo solamente el dolor articulación de rodilla y lo puedo poner con los electrodos o con las pulseras también en la zona de la rodilla y para poner este programa, me va a ayudar como ustedes no tienen idea. De verdad, va a tener una analgesia impresionante, pero va a cumplir esa función solamente, la de dar una analgesia. Si yo quiero restablecer las funciones de la rodilla, como lo dijimos ahorita, debo trabajar lo que es la salud de mi hígado y de mi vesícula biliar. ¿Se va entendiendo? Es decir, tengo que trabajar el aspecto de lo que es la parte orgánica y bioenergética que va a nutrir y que va a permitir que la flexibilidad de la rodilla siga funcionando. De otra manera, solamente voy a dar una analgesia. Trabajarlo de esa forma, trabajar lo que es vesícula biliar y el hígado junto con el dolor articular es un tratamiento integrativo. Pero a la par tengo que hacer conciencia de qué aspecto o qué conflicto informacional está generando ese dolor. Como dice ahí, no deseo de sentirme subyugado o de hincarme ante cierta autoridad. Puede ser un jefe, puede ser un gobierno, puede ser un esposo o una esposa, puede ser la sociedad misma, qué sé yo. O sea, ahí es donde entra el análisis de lo que está pasando en mi proceso individual. Cada que nosotros tengamos un dolor, hagamos la correlación en qué circunstancias me encuentro que el dolor se está presentando en este momento. Entonces, de esa forma voy identificando en qué sentido va esa señal de alarma o de advertencia. En este caso sería el dolor de no seguir avanzando o no querer avanzar o simplemente de ir en un objetivo erróneo. ¿Me explico? Pues eso es lo que representa el dolor de rodilla. Vamos a ver un poquito más para concluir lo que es el dolor de espalda. Por ejemplo, está relacionado con el que vimos anteriormente, el dolor de espalda crónico, porque también, como decíamos, la espalda está dividida en cervicales, en torácicas y también lumbares y el sacro. Cada sección también tiene su correlación biológica, su sentido. Entonces, si me duele, por ejemplo, las cervicales, no es la misma causa que puede ser, por ejemplo, las dolencias de las lumbares. Cada uno tiene su sentido. Entonces, si yo quiero trabajar con el programa de dolor de espalda algo específico, tengo que identificarlo, tengo que trabajar la parte de articulaciones, que en este caso son también hígado,
O bien, también puede estar relacionado por miedos o por el sistema nervioso, y eso representa lo que es la vesícula, digo, perdón, la vejiga y el riñón, y así voy complementando los sistemas de una manera más integral. Vamos a ver lo que sigue. Dolor de espalda. Conflicto de desvalorización o impotencia y carga. El dolor es una señal de alarma del sistema nervioso avisando de que algo anda mal en la espalda. La espalda se relaciona con las cargas que llevamos y con el mantenernos erguidos. Debemos concretar al máximo el origen del dolor para precisar el sentido. Conflicto de desvalorización o impotencia por una carga en relación a la zona de la espalda afectada. Suele ser gente que carga demasiadas cosas, suelen decir, todo me lo cargan a mí. El dolor en la zona superior de la espalda o de los hombros representan cargas demasiado pesadas y de larga duración respecto a la familia. Las dolencias de las lumbares son conflictos en las relaciones personales. El dolor en el sacro tiene relación con los valores fundamentales. Vértebras dorsales o torácicas en relación con la familia. Vértebras cervicales en relación con la comunicación verbal. Cada órgano, cada zona anatómica, cada articulación y cada sistema tienen su propio sentido o significado biológico el cual debe ser interpretado para ser tratado y el dolor deje de advertirnos sobre el conflicto en el campo bioenergético e informacional de quien padece el de dolor articular. Entonces, miren, estos programas, o este programa más bien de dolor y sus subprogramas, deben irnos orientando sobre qué aspectos de la vida de la persona está omitiendo o no está atendiendo. Al final de cuentas, la medicina cuántica eh, tiene como objetivo el corregir la información. Y esa información es la que está generando este conflicto físico, que se está somatizando. Si yo no hago esa corrección, de nada sirve. Repito, solamente va a servir como analgésico el utilizar estos programas. Con Healy tenemos un arsenal, de verdad, arsenal de programas para llevar a la persona a mejorar su condición en su totalidad, a llevarlo a un nivel de conciencia y de autoestima y de amor propio, de autoconocimiento mayor. No desaprovechemos lo que es el dolor como señal de alarma, como de advertencia de mis omisiones. Prestémosle atención, démosle esa orientación a la persona. Para ello, pues obviamente se requiere también irme informando, irme preparando. El propósito de estas clases son dar una información generalizada, es dar un poquito de orientación de qué es lo que representa cada programa, pero al final de cuentas, si yo quiero ser, por ejemplo, especialista en las articulaciones, porque mi área, yo soy alfabietista, soy fisioterapeuta, soy quiropráctico, soy masajista, pues cada músculo, cada articulación, cada hueso tiene su sentido biológico. Si yo soy dentista, mi profesión es la dental, pues también entender qué hace cada diente y con qué está parte de mi vida y con qué órganos está asociado, también me va a dar un valor agregado para mi tratamiento. Incluso pueden salvarle la vida a una persona, porque hay dientes que me están advirtiendo, me pueden advertir sobre una deficiencia renal, por ejemplo, o cardíaca, y puedo evitar un infarto cardíaco en base a la sintomatología de los dientes, y yo ya lo detecté, y cosas así. O sea, es irnos informando en base a lo que yo quiera aprender. Kili nos da esa oportunidad para ponerlo en práctica. Pero, repito, si yo solamente lo quiero utilizar para tratar dolor, también se vale. Pero no esperen que haya una regeneración, una sanación completa solamente utilizando programas aislados. Como bien lo vimos, en las condiciones óseas y de dolores óseos debemos utilizar meridiano de vejiga y meridiano de riñón o fortalecer las funciones renales. En todo lo que son articulaciones, debemos utilizar todo lo que es el meridiano de vesícula biliar y el meridiano de hígado. Y así vamos correlacionando cada una. La próxima semana vamos a platicar sobre lo que es el dolor de migraña. Los otros 4 que están ahí. ¿En qué relación tienen estos, por ejemplo, lo que es la depresión con relación a lo que es el tratamiento ¿cómo se llama? De estos programas junto con otros? En muchos casos, por ejemplo, puedo utilizar programas de release previos, aparte de los meridianos. Puedo utilizar programas de release como para desinflamar, liberar esa tensión
de ese órgano, de esa articulación o de esa sección que queremos trabajar. Si quiero yo quitarme ideas patológicas, Release también me ayuda, ¿ok? O sea, hay otros programas también que vimos en clases pasadas, que me pueden ayudar a liberarme de ciertos patrones de pensamiento o de creencias que me pueden hacer la vida más fácil y dejar de estarme atormentando psicológicamente. Entonces, todos esos aspectos los vamos a ver la próxima semana. Y bueno, hasta aquí llega la clase del día de hoy. Déjenme cierro la clase y empezamos con la sección de preguntas y respuestas. Hasta aquí llega la clase del día de hoy. Gracias por tu presencia. En Harmony Lab tenemos cursos de especialización en técnicas holísticas. Dichos cursos son mucho más profundos, con la finalidad de que puedas aprender a manejar las técnicas holísticas que Healy utiliza en sus análisis de resonancia y en su app de microcorrientes. Así, podrás utilizar todo el potencial que tienes en tu dispositivo Healy. Si deseas más información, no dudes en ponerte en contacto con nosotros, será un placer atenderte. Nos vemos la próxima clase, que tengan un muy buen fin de semana. Gracias.